Con este último video del tema de sobrecarga de operadores, voy a mencionar algunos aspectos que no consideré en los videos anteriores. Y bueno, retomando un poco del código, en el último video lo que desarrollé fue la suma de un objeto cuadrado con un objeto círculo. Y bueno, la implementación de esta sobrecarga en su llamado quedaba de esta manera. Bien, lo que no consideré, o bueno, falta por mencionar, es que bueno, si ya tengo un proceso aritmético o una sobrecarga del operador suma, yo podría considerar procesos como el siguiente, o sea, sumar un objeto A más un objeto círculo y después sumarle un objeto B y luego sumarle por ejemplo un objeto C. El punto es cuál sería el resultado de esta operación. Si tomo en cuenta lo siguiente y desarrollo de la manera tradicional en cuestión a las prioridades de evaluación que tienen las variables, en este caso, bueno, todas las operaciones, todos los procesos aritméticos tienen la misma prioridad, es una suma, así que bueno, el desarrollo es de izquierda a derecha. En este caso, bueno, el primer proceso sería desarrollar la suma de A más G, un cuadrado con un círculo, el resultado de esto me va a dar cuadrado. Entonces, si el resultado de esto es un cuadrado, posteriormente lo voy a sumar con un objeto B que también es cuadrado, y entonces ahora sería un cuadrado más un cuadrado, y el resultado de estos tres sería también un cuadrado. Y el último proceso sería sumar un cuadrado con otro cuadrado. Y entonces, bueno, lo que habría que considerar es si en verdad tengo todos los procesos de sobrecarga para los diferentes objetos. Y bueno, en este caso, pues sí, ya lo hemos considerado. Tenemos la sobrecarga de un objeto cuadrado con un objeto círculo, la sobrecarga de un objeto cuadrado con un objeto cuadrado, la sobrecarga de un objeto cuadrado con un parámetro entero, y la sobrecarga de un objeto cuadrado con un parámetro flotante. Así que bueno, no tendré ningún problema en desarrollar este proceso porque sí están considerados todos los parámetros de sobrecarga. Bien, lo voy a desarrollar únicamente para este proceso donde voy a sumar estos tres valores o estos tres objetos. Para ello, bueno, también vamos a considerar la acción del llamado a los métodos de mi objeto B. Entonces copio y pego el código y voy a cambiar a mi objeto B. Calculo área, calculo perímetro e imprimo los resultados. Voy a ejecutar el programa para que ustedes observen el resultado de esta implementación. Bien, ya en la ejecución del programa nos pide ingresar valor lado. Voy a proporcionar unos. Uno para el primer cuadrado, uno para el segundo, 2 para el radio. Y bueno, ustedes observen que aquí ya tengo como resultado final la suma del área de los dos cuadrados con el círculo, que corresponde a 1 más 1, 1 más 1, que es 2, más este 12 corresponde a este 14, 4 más 4 es 8, más este 12 que está aquí es el 20 que aparece acá. Y bueno, ya con esto estaría implementando la suma de tres objetos. Incluso podría incluir al final de este proceso la suma con un valor entero, digamos que sea un 2. Y en este caso también la asignación o el resultado final de todo esto es un cuadrado. Recuerden, cuadrado con círculo, el resultado es círculo, cuadrado más círculo, el resultado es cuadrado, la sobrecarga está en el cuadrado, después cuadrado con cuadrado, la sobrecarga está en cuadrado, y luego cuadrado más un entero, la sobrecarga está en el mismo cuadrado. Entonces, si ejecuto el programa, no tendrá ningún problema con desarrollar este proceso. Vamos a ingresar valores simples, 1, 1, 1. Y bueno, en el caso del área y perímetro total, yo tengo 3.1416 y 28.56 en el perímetro. Esto no es que esté mal, porque finalmente, si ustedes recuerdan, para el proceso de sobrecarga de un cuadrado con un valor entero, no es propiamente una suma. Si ustedes recuerdan, lo tenemos definido como resta. Aquí está, miren. Si quieren hacerle la suma, pues hay que cambiar esto a más. Y bueno, si ejecutan otra vez el proceso, ya tendrán el resultado esperado, acorde a lo que ustedes esperan como suma dentro del proceso que ustedes desarrollaron en la sobrecarga. Entonces aquí agregamos estos valores y bueno, aquí ya está ahora sí el resultado
que ustedes estaban esperando. Sería 1 más 1, 2, más 3, 5, más el 2 que estoy agregando aquí, corresponde a este 7, y bueno, ustedes hagan el mismo cálculo para el perímetro y verán que sí corresponde a la suma, al valor que aparece aquí para el perímetro. Bien, esta sería una de las cosas que deberíamos de considerar. De la misma forma, si ustedes van a hacer sobrecarga con otros objetos, tendrían que definir qué tipo de dato es el que esperan, si esperan un cuadrado, si esperan un círculo, si esperan un triángulo, etcétera, etcétera, para que en esa clase se considere la sobrecarga. Bien, otra cosa que no mencioné en los videos anteriores es precisamente la reutilización de los atributos, que se puede hacer, pero bueno, también va a depender si ustedes quieren modificar los datos. Por ejemplo, lo voy a hacer para el objeto cuadrado. Aquí yo ya hice uso del operador dis, y anteriormente no habíamos utilizado dis, sino nos habíamos apoyado de un objeto cuadrado auxiliar, de esta manera. Entonces todo esto estaba basado en el uso de los atributos del objeto auxiliar. Bien, el punto es que también yo podría hacer una reutilización de los atributos de la misma clase. Entonces no voy a hacer ni uso de un objeto auxiliar, y tampoco voy a hacer uso del objeto del objeto dis, sino más bien aquí lo que voy a hacer es reutilizar los atributos. Si hago esto, entonces esta A corresponde al objeto al que estoy yo llamando cuando hago uso de la sobrecarga. Y bueno, aquí pues ya no retornaría nada porque se estaría sobreescribiendo los parámetros. A ver, vamos a ver si esto queda claro. Vean que A y P son los mismos los atributos propios de la clase, así como está aquí también implementados los atributos de la misma clase. En este caso, bueno, la implementación, que es a donde va a quedar más claro. Si yo voy a eliminar este código, no lo voy a implementar ahorita. Si yo tengo, lo hice en cuadrado. Si yo tengo A más B, yo ya estoy haciendo el llamado a la sobrecarga de un objeto cuadrado sumado con otro objeto cuadrado. Ahora, en la modificación consideré que esto no retorna nada, así que es void. Pero ¿dónde queda el resultado final? Si ustedes recuerdan, queda en los mismos atributos del objeto donde yo llamé la sobrecarga, o del objeto al cual yo llamé la sobrecarga. En este caso, el llamado a la sobrecarga lo estoy haciendo del objeto A. Recuerden que esta es su forma abreviada. En su forma extendida quedaría como A.operator más B. Entonces, a lo mejor de esta forma queda un poco más claro lo que les quiero decir. De A.operator le paso como parámetro el objeto cuadrado. Entonces, de A es donde yo voy a tomar los atributos A y P para reasignar el valor. O sea que el objeto modificado es, en este caso, A, no B. O sea que los valores que tenga A y B inicialmente como área y perímetro se van a sobreescribir para almacenar ahora la suma. Vamos a comprobar lo que les estoy diciendo. Entonces, esta es la forma extendida y esta es la forma abreviada. Voy a hacer los llamados a los métodos leer, A.área, A.perímetro, y luego aquí A.imprime. Y lo mismo va a ser para el objeto B. Entonces, si hago el llamado a la sobrecarga A más B, el objeto afectado, para este caso, recordando que no retorna nada, sería A. Por lo tanto, vamos a demostrar que efectivamente se almacena el resultado en la misma A. Y entonces aquí vuelvo a imprimir los atributos de A y de P para el objeto A. Y bueno, vamos a correr el programa para que verifiquemos lo que les acabo de mencionar.
Bien, ya en la ejecución del programa ingresamos valor lado del primer cuadrado, el valor lado del segundo cuadrado. Después de imprimir los resultados de área y perímetro de ambos cuadrados, aquí está, vemos el área y el perímetro que corresponde a la sobrecarga. Aquí yo hice una sobrecarga y vuelvo a imprimir el valor de los atributos que hay en el objeto A. Y si ustedes observan, corresponde a un 5 y a un 12, que es la suma del área del primer cuadrado con el área del segundo cuadrado. Entonces el área y el perímetro que tenía en el primer cuadrado, que es 1 y 4, ya no existen porque se sobreescribieron en los mismos atributos para reasignar la suma. Entonces de aquí en adelante el objeto A almacena en el atributo A y P los valores de esta suma. Muchas de las veces quieren afectar los objetos y reasignar los valores, entonces eso es lo que tendrían que considerar y ya no retornan ningún valor. Sin embargo, bueno, son situaciones que pueden considerar para ciertos desarrollos. A lo mejor no quieren afectar los valores del objeto A ni los valores del objeto B, entonces tendríamos que regresar a la modalidad que teníamos anteriormente. Bien, si yo escribo ahora aquí el valor de B más el valor de A, estoy haciendo un llamado a la sobrecarga de un cuadrado más un cuadrado, pero ahora es del objeto B. Entonces ahora quien se va a ver afectado es el objeto B, pero tomando en cuenta que ya se afectó A. Entonces aquí no esperen ver el mismo resultado. Vamos a correr el programa para que vean lo que les quiero explicar. Bien, nuevamente nos piden ingresar el valor lado del primer cuadrado, el lado del segundo cuadrado, ingreso 1 y 1. Entonces aquí el área y el perímetro que vemos en esta parte corresponde al valor de la suma de 1 más 1, 4 más 4, que es precisamente este 2 y este 8. Entonces para esta primer sobrecarga que corresponde a esta expresión, el resultado quedó en A, o sea el objeto A ya se afectó en sus atributos y guardó el 2 y el 8. Posteriormente vuelvo a hacer un llamado a la sobrecarga, pero ahora hacia el objeto B. Entonces A es sumar el área y perímetro del objeto A con el área y el área y el perímetro del objeto B. En este caso el área y el perímetro del objeto A ya no es 1, 1, sino 2 y 8. Pero el del objeto B sí sigue siendo 1 y 4. Así que cuando yo hago esta suma, el resultado se asigna al objeto B, lo cual quiere decir que cuando yo imprimo, los resultados ya se sobreescribieron y ahora B en su atributo A guarda un 3 y en su atributo P guarda un 12. Entonces nuevamente he afectado los resultados o los valores que fueron asignados originalmente al reasignar estos valores. Bien, tomen en cuenta entonces este proceso de sobrecarga. Si ustedes consideran necesario sobreescribir los datos, bueno, podrían hacer esto. Vamos a continuar con el último punto que involucra la sobrecarga y bueno, ahora lo voy a hacer para una sobrecarga para un operador unario. En este caso, bueno, la sobrecarga que he considerado es para operadores binarios. Ustedes pueden sobrecargar cualquier operador. Recuerden, hay una lista de operadores que se pueden sobrecargar y bueno, al final siguen siendo operadores binarios. Ahora la última sobrecarga que voy a desarrollar es con respecto a un operador unario. Así que bueno, vamos a la implementación de la sobrecarga con un operador unario. En este caso voy a implementar, por ejemplo, la sobrecarga del operador incremento. Así que bueno, lo voy a hacer en círculo. Al final pues ya no me interesa dónde se haga la sobrecarga, puede ser en cuadrado, puede ser en círculo, pero bueno, si lo hago en círculo y es un operador unario, entonces aquí podría considerar por ejemplo el incremento. Digo void, no voy a retornar nada, operator, y aquí sería el incremento y bueno, no tendría parámetro porque es para un unario. Y bueno, la acción de esto, aquí sí, no, sí sería en esta forma.
para la implementación de esta sobrecarga, voy a considerar que se toma el atributo y se va a incrementar. Entonces, por ejemplo, al atributo A lo voy a incrementar una unidad y al atributo P le voy a incrementar también una unidad. Y bueno, ya con esto estaría haciendo una sobrecarga de mi operador incremento. Vamos a la implementación. Esto lo estoy haciendo directamente con el objeto círculo, así que bueno, voy a declarar aquí un círculo G, y bueno, voy a eliminar este código, ya no lo voy a implementar, y voy a leer en G, voy a calcular área en G, perímetro en G e imprimir en G. Después hago un llamado a la sobrecarga. Recuerden que en este caso la sobrecarga para un operador unario es colocar de manera extendida G, método operator, incremento, y bueno, aquí queda vacío. Que de manera abreviada, si ustedes recuerdan en la teoría, sería poner el operador y luego el objeto. No vayan a confundir y poner primero el objeto y luego el incremento. Entonces normalmente solemos escribir de esta manera, pero bueno, también se puede escribir de esta manera. El asunto es que esto es incremento y esto es post incremento, pero si hablamos de una sobrecarga, obligadamente primero es el operador y luego el objeto, no primero el objeto y luego el operador. Esto sería un error. Así que bueno, vamos a considerar su manera abreviada o su manera extendida. Lo voy a dejar de manera abreviada y voy a comentar la manera extendida. Pasemos a la ejecución del programa para ver el resultado. Antes, bueno, tendríamos que volver a imprimir el resultado después de haber hecho el incremento. Bueno, ahora sí, pasemos a la ejecución de nuestro programa. Bien, aquí me marca un error, voy a corregir, hace falta punto y coma. Y bueno, ya en la ejecución del programa nos pide ingresar el valor radio, ingreso 1, y yo lo que tengo aquí es el área y el perímetro para el radio 1, que corresponde precisamente al cálculo que hice en esta parte. Después hago un llamado a la sobrecarga indicándole que haga un incremento, y en la parte del incremento ustedes pueden ver que aumenta una unidad tanto en el área como en el perímetro. Bien, entonces yo aquí ya estoy comprobando que efectivamente estoy desarrollando bien el uso del operador unario para su sobrecarga. Adicional, bueno, ustedes también consideren que pueden modificar el operador para desarrollar otra acción. Si ustedes no quieren incrementar a una unidad, pues entonces aquí por ejemplo pueden decir que incremente 10. Y bueno, entonces cuando yo haga el llamado a la sobrecarga incremento más no va propiamente a incrementar una unidad, sino 10 unidades. Nuevamente voy a correr para que ustedes verifiquen el resultado. Ingreso 1, y entonces ustedes vean aquí que ya el área no es el área y el perímetro es de 3.1416 y 6.28 para el primer cálculo. Después, haciendo uso de la sobrecarga, incremento 10 unidades y aquí ya vería 13 y 16. Bien, con esto voy a finalizar el video. Espero yo que quede más claro el tema de sobrecarga para la implementación dentro de sus proyectos. Hace falta nada más considerar otro tipo de sobrecarga, la sobrecarga del método cout y del método sein, que lo voy a desarrollar en un próximo video.